El despacho del abogado olía a café quemado y abrillantador de limón, y mi madre sonreía como sonreía en la iglesia. Mis padres me habían citado como si fuera el cumpleaños de alguien. Mi hermana estaba sentada entre ellos, con un abrigo que aún tenía las marcas de los dobleces de la tienda. Yo creía que íbamos a leer el testamento de mi abuelo. No era eso. Me senté en una silla dura, con las manos en el regazo, y observé cómo mi madre acomodaba su expresión, y algo animal en mí se puso quieto y alerta, como cuando presientes que algo está mal antes de saber por qué. Lo que ninguno de ellos entendía, sentados en ese silencio alfombrado, era que 3 años después yo sería la única razón por la que todo aquello seguiría en pie. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, donde los más callados terminan siendo quienes sostienen todo. Si alguna vez una familia te midió por lo que poseías en vez de por lo que cargabas, esta historia es para ti. Deja un comentario y no olvides suscribirte. Me llamo Elena Roldán. Tenía 31 años esa primavera y todavía creía que el amor en mi familia era algo que se ganaba con presencia. El abuelo Anselmo llevaba 3 semanas bajo tierra. Manejé desde Valverde, esperando escuchar su testamento, esperando que se hablara de la vieja casa de campo, esperando sentarme al fondo y quedarme callada como siempre. En cambio, el abogado deslizó una carpeta sobre la mesa con los nombres de mis padres en la pestaña, no el de mi abuelo. Un fideicomiso en vida, el fideicomiso de ellos, algo que podrían haber enviado por correo con una simple estampilla. Entonces, ¿por qué reunir a toda la familia en un mismo cuarto, vestir a mi hermana con un abrigo nuevo, preparar café recién hecho y sentarme a mí a escucharlo en voz alta? Mi madre cruzó las manos como una mujer en primera fila de la iglesia. Mi padre estudiaba las persianas de la ventana como si le debieran dinero, y el primer hilo frío de comprensión se ajustó sobre mi pecho antes de que se hubiera pasado una sola página. El abogado lo leyó como quien lee un pronóstico del clima plano y cuidadoso, la propiedad de Arroyo Hondo, la casa junto al lago, la tierra que mis bisabuelos habían desmontado a mano, las cuentas, todo, cerca de $4 millones, en fideicomiso para mi hermana Silvia. Luego vino una segunda línea, y no bajó el ritmo para decirla. A mi hija Elena, habiendo considerado el asunto con cuidado, no le dejó nada. Escuché las palabras 2 veces antes de que aterrizaran en algún lugar. El rostro de Silvia se puso rosado y con manchas. Buscó mi mano bajo la mesa y se la dejé tomar porque sus dedos temblaban y los míos, extrañamente, no. Mi madre me observó todo el tiempo, esperando el derrumbe. Cuando no llegó, se recostó en su silla, satisfecha, y soltó la frase que claramente llevaba años guardando. Siempre fuiste nuestra mayor decepción. La cafetera siseaba en el rincón. Nadie en esa mesa dijo una sola palabra en su contra. Pregunté en voz baja si podía ver el documento. El abogado dudó, miró a mi madre y luego pasó las páginas para que yo misma leyera la cláusula al final. Era una cláusula de no impugnación. Si yo cuestionaba cualquier parte del fideicomiso, perdería cualquier cosa que alguna vez pudieran darme, hasta el último centavo. Luego leí la fecha en la página de firmas, y eso fue lo que me quitó el piso bajo los pies. 18 meses antes. Esto no era el dolor hablando, no era una decisión tomada en una semana difícil junto a un lecho de muerte. Mis padres se habían sentado con un abogado año y medio atrás, habían elegido cada palabra y habían construido una puerta con la cerradura de mi lado. Luego habían esperado a que enterraran a mi abuelo y a que yo ya estuviera allí por el funeral, para cerrarla de golpe frente a público con café de por medio. La sonrisa de mi madre no había flaqueado ni una vez. Había planeado incluso el momento exacto. Silvia encontró su voz antes de que yo encontrara la mía. Mamá, tal vez podríamos... Y luego nada. La frase murió en el aire porque mi madre se giró y la miró. Y mi hermana todavía era una mujer a la que se podía silenciar con una mirada. Mi padre mantuvo los ojos en las persianas.
Tenía 66 años y había pasado 40 de ellos dejando que mi madre decidiera en qué creía nuestra familia, para nunca tener que ser él quien eligiera. Entendí todo el cuarto en una sola respiración. Ninguna persona en esa mesa iba a pronunciar mi nombre con cariño, ni el abogado que trabajaba para ellos, ni Silvia, que me quería pero le temía más a su madre de lo que me quería a mí, ni mi padre, que podría haberlo detenido con una sola palabra y en cambio contaba las láminas de la persiana. No quedaba nada en ese cuarto para mí, así que me puse de pie. No supliqué, no amenacé. Había aprendido hace mucho que suplicar en esa casa era solo entregarle a alguien un palo para golpearte. Miré la carpeta y el bolígrafo que el abogado había dejado listo por si había algo que yo debiera reconocer, y no había nada. Está bien, dije. Entonces no hay nada aquí para que yo firme. La barbilla de mi madre se levantó como si yo hubiera confirmado algo que ella siempre supo. Cuando yo tenía 12 años, empezó a llamarme la difícil en las cenas frente a los parientes, como quien nombra a un perro del que ya se cansó. Recogí mis llaves de la mesa. Silvia dijo mi nombre una vez, suave como una pregunta, y no me di la vuelta porque si lo hacía tendría que verla no seguirme. Atravesé el aire con olor a café quemado y salí al estacionamiento, y la puerta se cerró detrás de mí como el punto final de una frase que otra persona había escrito. Subí a mi auto y no arranqué. Ahora sí me temblaban las manos. Por fin, ahora que ya nadie quedaba para verlas. Esa es la parte que la gente siempre malinterpreta cuando escucha esta historia después. Creen que salí fría. No estaba fría. Tenía 31 años y me acababan de decir, en un cuarto que mi propia familia había pagado, que todo lo que alguna vez hice sumaba nada que valiera la pena dejarme. Y aún así, sentada ahí, aferrada al volante en un estacionamiento vacío, un pensamiento se alzó por encima de todos los demás. Y me da un poco de vergüenza decirlo en voz alta incluso ahora. Algún día me dije, voy a construir algo tan grande e innegable que tendrán que ver que se equivocaron conmigo. Ese ya era el veneno dentro de mí, no el dinero, el querer. Las ganas de ser vista por las mismas personas que acababan de demostrar, por escrito, que jamás lo harían. Manejé los 50 minutos de regreso a Valverde y entré a mi apartamento de un dormitorio, y era pequeño y era mío, y nadie ahí me había puesto jamás una regla para medirme. En esos días trabajaba como consultora de tierras, apenas empezando, ayudando a pequeñas granjas a desenredar acuerdos de conservación y cargas fiscales de las que la mayoría de la gente nunca oye hablar. Cuando una familia no podía conservar sus terrenos, yo era quien encontraba la puerta en la pared que nadie más había notado. Era buena en eso. También era invisible en eso, la persona que hacía los cálculos silenciosos al fondo, mientras alguien más daba un paso al frente para estrechar la mano y recibir el agradecimiento. Esa era mi forma, la forma en que 31 años me habían pulido. Aceptaba más clientes de los que podía manejar, trabajaba hasta pasada la medianoche, decía que sí a todo lo que me pidieran, porque cuando tenía las manos llenas no tenía que quedarme quieta con la parte vacía de mí misma. Esa noche abrí 3 expedientes nuevos solo para no tener que sentir el día. Una familia de granjeros a 2 condados de distancia estaba salvando todo su terreno con una servidumbre de conservación, y lo procesé limpio y lo archivé sin pensarlo 2 veces. No tenía idea de que estaba mirando directamente el camino de salida de mi propia vida. Todavía no. Esto es lo que mi madre nunca dijo en voz alta en esa oficina. Durante los últimos 2 años de vida de mi abuelo, cuando sus manos dejaron de funcionar y su mente iba y venía como una radio entre estaciones, yo era quien manejaba hasta allá cada fin de semana, sin falta. Balanceé los libros de Arroyo Hondo después de que el capataz renunciara y dejara los registros hechos un desastre. Perseguí el seguro vencido y la factura de forraje sin pagar que nadie más había siquiera abierto. Me quedé despierta con él durante las noches.
Él pensaba que era 1962 y que su esposa todavía vivía en el cuarto de al lado. Y aprendí a decir simplemente, sí, está descansando, vuelve a dormir, porque corregirlo solo lo hacía llorarla otra vez. Silvia estaba a 3 estados de distancia construyendo una carrera, y nadie la culpaba por eso. Y honestamente, yo tampoco. Pero cuando finalmente se hizo la cuenta de nosotras, cuando el valor exacto de cada hija quedó asentado en papel legal, a la que lo había acompañado hasta el final la llamaron la decepción, y la que enviaba flores en las fiestas se quedó con la granja. Ni una sola persona en ese cuarto pensó que fuera extraño. Esa era la familia en la que me criaron. Mi abuelo solía decir algo cuando caminábamos juntos por los campos del fondo. Yo, con apenas 9 años, él con una mano apoyada en el travesaño superior de la cerca. La tierra recuerda quién la cuidó, decía. No quién la tuvo, quién la cuidó. No entendía lo que quería decir entonces. Pensaba que eran cosas de viejo, del tipo que uno asiente por cortesía. Después del funeral, su vecino me puso en los brazos una caja de cartón con sus cosas y me dijo que Elías la había apartado con mi nombre escrito en un costado antes de ponerse mal. Papeles sobre todo, por el tacto. La subí a mi apartamento en Valverde, la metí al fondo del closet y no la abrí. No pude. Hay duelos que hay que ganarse el derecho de mirar de frente antes de poder hacerlo. Me dije que la abriría cuando estuviera más fuerte. Lo que había dentro de esa caja habría cambiado toda la forma de los siguientes 3 años si tan solo hubiera mirado. No lo hice, y la caja me esperó en la oscuridad, paciente como él siempre había sido. Así que tomé una decisión, y por primera vez era mía para tomar. Se acabaron los viajes hasta allá. Se acabaron las llamadas que terminaban conmigo disculpándome por cómo una conversación había hecho sentir a mi madre. Cerré la puerta de Arroyo Hondo y le puse el cerrojo yo misma, desde mi lado. Por primera vez en mi vida, 3 años pasaron así, una temporada silenciosa tras otra. Construí el negocio despacio, una granja salvada a la vez, mi nombre extendiéndose suave y bajo por un pequeño mundo de gente que trabajaba la tierra para vivir y que recordaba quién los había ayudado a conservarla. Dejé de esperar que mis padres me vieran, o me dije a mí misma que lo había hecho, lo cual resulta ser algo muy distinto, y tardaría mucho tiempo en aprender la diferencia. Durante 3 años, el teléfono nunca sonó desde casa, y luego, un martes cualquiera de octubre, sonó. Para entonces yo era la persona a quien llamaban cuando una granja familiar estaba a punto de hundirse. 34 años, una oficina de verdad ya, con mi nombre en un letrero modesto. 2 personas en mi nómina, una reputación construida enteramente sobre cosas en las que nadie jamás había puesto mi nombre. Me había convertido, sin proponérmelo del todo, en exactamente la mujer que yo había necesitado tener enfrente, del otro lado de una mesa de cocina, a los 9 años. La ironía no se me escapaba. La masticaba algunas noches. Ayudaba a extraños a conservar la tierra que sus abuelos habían desmontado, y lo hacía bien, y volvía a un apartamento silencioso, sin familia alguna. Lo que todavía no podía hacer después de 3 años enteros era pasar por el desvío hacia Arroyo Hondo, sin que el estómago se me apretara. Así que lo rodeaba siempre, 20 minutos extra en cualquier viaje, solo para evitar la vista de un buzón en particular. Hay quemaduras que uno no toca ni años después de que la piel haya cerrado. Honestamente creía haber hecho las paces con todo aquello, poniendo un condado entero entre nosotros. Pero la paz construida sobre la distancia es solo evasión con un abrigo más elegante. Y todavía no lo sabía. Estaba a punto de aprenderlo de la manera difícil, la única manera en que parezco aprender algo que vale la pena conservar. La llamada era de rutina, o así empezó. Una cooperativa de tierras quería que yo asesorara sobre unos terrenos en dificultades que saldrían a subasta en primavera, granjas donde a la familia se le había acabado el camino.
La mujer leyó su lista, una propiedad tras otra, y yo tomaba notas en mi taquigrafía cuidadosa, ya clasificando cuáles tenían alguna posibilidad. Entonces dijo un nombre que había pasado 3 años negándome a dejar cruzar mis propios labios. Está la finca de los Ibarra en Arroyo Hondo. Esa viene rápido, según oí. La familia no puede sostenerla. Mi lápiz se detuvo sobre la página. Le pedí con cuidado, manteniendo la voz plana, que repitiera eso último. Lo hizo. La finca de los Ibarra, la finca de mi familia, la herencia de $4 millones por la que mi madre había sonreído en aquella mesa. Lo que yo era demasiada decepción para que me confiaran, estaba en una lista de granjas a punto de venderse bajo los pies de gente que no podía conservarlas. Por un largo segundo no pude sentir el teléfono contra mi oreja. Le agradecí, dije que revisaría la lista y colgué antes de que mi voz me delatara. Hice lo que siempre hago cuando tengo miedo. Busqué papeles. Saqué los registros públicos esa misma tarde, exactamente de la misma manera en que lo haría para cualquier cliente que entrara por mi puerta, porque los hechos en una página se quedan quietos y te dejan mirarlos sin flaquear. Lo que encontré fue peor que el rumor. El fideicomiso tenía tierra y casi nada de efectivo. Mi hermana había tomado una hipoteca contra la propiedad para cubrir los impuestos de sucesión y el mantenimiento, y luego una segunda hipoteca encima de la primera, y ahora el banco había echado a andar el reloj que solo corre en una dirección. $4 millones en papel, rica en tierra y pobre en efectivo, la trampa más vieja de todo el campo, la misma de la que yo había pasado toda mi vida laboral sacando gente. Y mis padres se la habían entregado a la única hija que jamás en su vida había cuadrado una chequera, y lo habían llamado un regalo. No era un regalo, era una ejecución hipotecaria a cámara lenta con un lazo atado encima. Y alguna parte fea y honesta de mí miró todo aquello puesto en blanco y negro y pensó, sin vergüenza, llanamente: bien, si alguna vez viste a una familia entregarle todo a la persona equivocada y llamarlo justicia, ya sabes exactamente cómo se siente esto. Quédate conmigo. Se pone peor antes de dar el giro. Suscríbete para no perderte el momento en que todo cambia. Recordé el día en que lo anunciaron, antes del abogado, antes de cualquier papel, en una cena de la iglesia en el sótano, con las mesas plegables y la cafetera grande. Mi madre resplandecía bajo esas luces fluorescentes, contándole a medio pueblo que Silvia sería quien haría florecer de nuevo Arroyo Hondo. Los vecinos asentían sobre sus guisos, murmurando qué maravilla. Mi padre a su lado, orgulloso en su silencio, como estaba orgulloso de todo, calladamente y justo, desde detrás de su hombro. Fue una actuación y todo el pueblo era el público, y mi hermana se había puesto de pie ahí y había creído cada palabra de eso, porque ¿quién no querría ser aquella de quien trata la historia? Ahora ese mismo elogio se había convertido en una soga alrededor de su cuello. No podía vender sin que todo el condado se enterara de que había perdido lo que nuestra madre había jurado desde el púlpito que ella salvaría. No podía pedir ayuda sin confesar que el regalo dorado se había pudrido en sus manos en apenas 3 años cortos. Mi madre había envuelto a mi hermana en una historia que jamás podría estar a la altura, y lo había llamado amor sin nunca sopesar lo que le costaría a la muchacha cargarla. Esa misma semana me encontré con alguien de casa, una mujer llamada Pilar, que se había criado a 2 granjas de la nuestra, en una reunión de la cooperativa a la que ninguna de las dos esperaba que la otra asistiera. Ella llenó el resto sin que yo tuviera que preguntar, como siempre hacen los pueblos pequeños, generosos con los asuntos de todos menos con los propios. Silvia se estaba ahogando y le daba demasiada vergüenza decírselo a un alma viviente. Mi padre había estado enfermo durante el invierno, nada mortal, un susto del corazón que lo mandó al hospital una semana,
y lo devolvió a casa más pequeño y más gris que el hombre que había entrado. Mi madre sostenía todo junto con perlas, postura y una negativa de hierro a dejar que el pueblo viera una sola grieta en la fachada. «Qué lástima con ustedes dos», dijo Pilar, observando mi cara, «como sea que haya salido todo». No la corregí, me quedé ahí, con el café enfriándose en la mano, sintiendo algo que no quería sentir, el viejo tirón enganchado de una familia que me había dicho claramente en la cara que yo no era una de ellos. Mi padre enfermo y encogiéndose. Odiaba exactamente cuánto me conmovía. Esa noche me senté sola en mi apartamento y discutí conmigo misma como si fuéramos dos mujeres completamente distintas. La primera decía, déjalo arder, ellos eligieron esto. Me miraron a los ojos a través de una mesa y eligieron esto. Y ahora esa elección se los está comiendo vivos. Y eso no es crueldad de mi parte. Eso es simplemente aritmética, que por fin llegó su hora de cobrarse. La segunda mujer era más callada y confiaba mucho menos en ella porque quería algo. Quería entrar y salvarlo todo y quedarse de pie en la oficina de aquel abogado mientras mis padres, por fin entendían lo que habían tirado. Y por debajo de las dos, tan hondo que apenas podía distinguirla, una voz pequeña y verdadera me hizo una pregunta que todavía no podía responder. Si los salvas para que se arrepientan, ¿de quién sigues de rodillas, mendigando la aprobación? Apagué la luz sin decidir nada en absoluto, pero antes de hacerlo, bajé la caja del fondo del closet y la puse sobre la mesa de la cocina, donde tendría que verla en la mañana. La caja olía a él, a humo de pipa y papel viejo, y al interior de un abrigo de campo. Y durante un largo minuto me quedé ahí, arrodillada en el piso de mi cocina, con la tapa entre las manos, dejando que aquello fuera cierto y dejando que doliera. Luego me obligué a revisarla pieza por pieza, de la misma forma en que reviso la caja de zapatos llena de papeles de un cliente. Escrituras que se remontaban hasta mi bisabuelo, la tinta vuelta parda en los dobleces. Un mapa dibujado a mano de los campos del fondo, las esquinas húmedas marcadas con una cuidadosa X, la buena tierra de heno sombreada en lápiz suave. Avisos de impuestos de décadas en las que yo ni había nacido, guardados sin ninguna razón en el mundo, excepto que él guardaba todo lo que alguna vez había tocado esa tierra. Y debajo de todo eso, hasta el fondo, en un sobre blanco liso, con mi nombre escrito en el frente con su letra tardía y temblorosa, una carta. La había escrito quizás un año antes de morir, cuando su mente todavía era mayormente suya, y él sabía distinguir entre los años buenos y los malos. Mis manos estaban más firmes sosteniendo ese sobre de lo que habían estado en el travesaño de la cerca cuando yo tenía 9 años. Así que me senté ahí, en el piso de un cuarto alquilado, a 50 minutos de la tierra que él amaba, y leí lo que mi abuelo había necesitado que yo supiera antes de que se le acabara el tiempo para decirlo. Él sabía. Eso fue lo primero que me dijo la carta, en la primerísima línea, sin preámbulo. Sabía que mis padres iban a darle arroyo hondo a Silvia, y sabía exactamente por qué, y creía con todo su corazón terco que estaban equivocados, y estaba demasiado viejo y demasiado cansado, y demasiado cerca del final para pelearlo de frente como podría haberlo hecho a los 50. Así que hizo lo único que le quedaba en él para hacer. No me dejó dinero. Sabía que el dinero solo me convertiría en heredera, un nombre más en la pelea por la escritura. Me dejó conocimiento en su lugar. Escribió, con esa letra cuidadosa, el nombre de un fideicomiso de tierras con el que había hablado años atrás, y una nota de que todo el terreno calificaría para una servidumbre de conservación, una que podría eliminar por completo la carga fiscal y aportar dinero real a la familia para mantener la tierra entera y sin vender, para siempre, fuera del alcance de cualquier banco. Cosas que solo alguien exactamente en mi profesión entendería cómo usar de verdad. Y al final,
con la mano ya fallándole, había escrito una línea que jamás he podido sacarme de la cabeza. Sabrás qué hacer, niña, porque eres la única que alguna vez amó la tierra, no la escritura. Leí esa línea 4 veces antes de poder dejar la carta sobre la mesa. Amar la tierra, no la escritura. Había visto a toda la familia en una sola frase, los 70 años enteros de todos nosotros. Habían pasado la vida peleando por el papel, el título, el número de 4 millones impreso en la parte de arriba de una página. Y ninguno de ellos, jamás, se había arrodillado a meter una mano desnuda en esa tierra por sí misma, excepto él y yo, y me había dejado a mí lo único en el mundo que en verdad podía salvarla, no para que yo la poseyera, no para convertirme en heredera después de todo, sino porque yo era la única persona que sabría cómo usarla, lo cual significaba que la decisión ahora era mía, entera y completamente mía, de una manera en que nada en aquella oficina de abogados jamás lo había sido. Podía levantar el teléfono en la mañana y usarla, o podía cerrar la tapa de esta caja, deslizarla de vuelta a la oscuridad del closet donde había esperado 3 años, y dejar que la tierra que mi abuelo amaba fuera rematada a extraños en primavera. De cualquier manera, entendí, sentada sola en esa cocina, que iba a tener que volver a Arroyo Hondo, y había jurado que jamás lo haría. Así que volví. Manejé los 50 minutos que había pasado 3 años evitando cuidadosamente y doblé por el camino de Arroyo Hondo, y mis manos recordaron cada curva antes que mis ojos, aflojando el acelerador en el bache donde la helada siempre levantaba el asfalto en marzo. No entré por el camino de acceso. Detuve el auto en la cerca más lejana, desde donde se ve toda la casa cruzando el campo bajo, y me obligué a quedarme ahí, detrás del volante, mirando. La tierra estaba descuidada, las cercas caídas en el potrero cercano, el campo lleno de maleza y cardos, el techo del granero remendado con una lona azul, desteñida a gris por 2 inviernos de sol. Mi abuelo habría llorado al verlo, y afuera, en el patio lateral, en la luz dorada y larga de la tarde, una niña pequeña que jamás había conocido perseguía a un gato del granero entre el pasto alto, riendo con puro deleite. 4 años, tal vez. La hija de mi hermana, mi sobrina, una niña que no le había hecho absolutamente nada a nadie, parada justo en medio de una guerra demasiado grande para que ella siquiera viera sus bordes. Y entonces vi la puerta principal de la casa que mi madre me había dicho, en mi cara, que yo jamás merecería. La casa donde habían nacido 3 generaciones nuestras, y pegado al centro de ella, levantándose y asentándose un poco con el viento, había un aviso del banco. Conocía ese papel en particular de memoria, de 20 años parada en las cocinas de otras personas, sosteniendo uno igual mientras alguien lloraba junto al fregadero. No necesitaba cruzar el campo ni leer una sola palabra para saber qué decía. Cronograma de ejecución hipotecaria. Aviso final. El último paso administrativo y frío antes de que una familia pierda la tierra bajo sus propios pies. Había un aviso del banco pegado a la puerta de la casa que mi madre dijo que yo jamás merecería, y una niña de 4 años jugando en el patio debajo de él, y la carta de mi abuelo, tibia en el bolsillo de mi abrigo, contra mis costillas. Me quedé en esa cerca durante un rato largo, hasta que la luz dorada se volvió azul y a la niña la llamaron adentro con una voz que reconocí y ante la que me encogí. Cuando por fin di la vuelta con el auto y me fui, la imagen vino conmigo y jamás me ha abandonado del todo desde entonces. No decidí en la cerca, decidí en algún punto del camino a casa, cerca del límite del condado, y la forma que tomó la decisión me sorprendió incluso a mí. Iba a salvarla, pero no de la manera en que la mujer joven y envenenada dentro de mí había querido durante 3 años, no entrando a caballo blanco para que todos lloraran y suplicaran y por fin vieran. Si iba a hacer esto, lo ibas a hacer exactamente de la misma manera en que había hecho todo en mi vida entera.
lo mismo que me había ganado el título de decepción en primer lugar, en silencio, invisiblemente, sin mi nombre en ninguna página de aquello. Habían pasado 30 años enseñándome que el trabajo que nadie ve es trabajo que no cuenta, que una hija que carga y nunca reclama no vale nada en el libro mayor de la familia. Bien, los tomaría por su palabra. Salvaría su tierra con un trabajo que nadie jamás vería. Y lo haría porque una niña de 4 años jugaba bajo un aviso de ejecución hipotecaria. Y no aceptaría nada a cambio. Ni $1 ni un gracias. Ese fue el plan que hice en el límite del condado, en la oscuridad. Casi logré mantenerlo. Llamé a una abogada de confianza a la mañana siguiente, Rosa Villalba, que había empezado como asistente legal y se había abierto camino a pulso hasta su propio pequeño despacho, y que no tenía ninguna paciencia para los dramas familiares de nadie, incluido, gracias a Dios, el mío. Le expliqué todo por teléfono y luego otra vez frente a un café, cuando me hizo ir a decírselo en persona. La servidumbre, el fideicomiso de tierras, la estructura de todo. Un comprador conservacionista adquiere los derechos de desarrollo de la propiedad. El dinero que cambia de manos salda ambas hipotecas y los impuestos atrasados, y la tierra misma queda bloqueada como terreno agrícola de trabajo para siempre, legalmente inútil para cualquier desarrollador que ande olfateando por una vista al lago. La familia se queda con la casa donde vive. Y nadie tiene por qué saber quién puso todo esto en marcha, porque les llega a través del fideicomiso disfrazado de programa, de oferta, de golpe de suerte caído del cielo. Rosa escuchó todo, callada, dando vueltas al bolígrafo entre los dedos. Y luego lo dejó quieto y me hizo la única pregunta que en verdad importaba. ¿Estás segura de que puedes hacer esto sin necesitar que sepan que fuiste tú? Le dije que sí, incluso lo creí cuando lo dije, sentada ahí en su oficina. Esa era la única parte del plan que todavía no había sido puesta a prueba. Había una pared que no podía rodear, sin importar de cuántas maneras le diera vueltas en mi cabeza. Silvia era ahora dueña de la tierra. Nada se movía 1 centímetro sin la firma de la dueña, lo cual significaba que tenía que hacer llegar un documento a manos de mi hermana, lograr que lo leyera, que lo firmara, y hacer todo eso sin que ella jamás supiera que su hermana mayor, deshonrada, estaba del otro lado de la línea. Así que lo hice pasar a través del fideicomiso de tierras exactamente como parecía sobre el papel. Un programa de conservación legítimo, tendiéndole la mano tranquilamente a una granja familiar en apuros, como en verdad lo hacen, sin ningún nombre en ninguna parte más que el de ella y el del fideicomiso. Rosa lo envió frío y oficial desde una dirección de remitente que no significaba absolutamente nada para ningún alma de mi familia. Después no quedó nada más que hacer salvo esperar, y soy pésima esperando. Esperé 3 días para ver si una mujer que se ahogaba, demasiado orgullosa para pedirle ayuda a nadie. Aun así, estiraría la mano y tomaría una cuerda cuando quien sostenía el otro extremo era una desconocida. La tomó. Claro que la tomó. Tenía un reloj de hipoteca corriendo en sus oídos y una niña pequeña dormida al final del pasillo, y una madre que preferiría perder la granja entera antes que admitir en voz alta que había elegido a la hija equivocada. Silvia firmó el acuerdo de conservación sin saber jamás de quién era el conocimiento que había construido aquello. El conocimiento de mi abuelo, transmitido a través de una carta al fondo de una caja, a la única nieta que amaba la tierra más que la escritura. Los papeles firmados volvieron al fideicomiso. El fideicomiso de tierras puso su dinero en su lugar. El reloj de la ejecución hipotecaria se detuvo, así de simple, de la manera limpia y silenciosa en que se detiene cuando por fin entiendes bien la máquina para meter la mano y tirar de la única palanca correcta. Mi abuelo llevaba 3 años muerto, y su mano todavía descansaba sobre aquel travesaño,
todavía guiando. Por primera vez en 3 años, tenía el futuro entero de mi familia en mis 2 manos, y ni uno solo de ellos sabía que mi nombre estaba ahí, en algún lugar. Sé exactamente lo que estás pensando. ¿Por qué ayudarlos siquiera? Guarda ese pensamiento. Lo que hice después no lo hice por ellos, y necesito que entiendas eso antes de llegar al cuarto. Comenta si tú te habrías ido. Suscríbete para el resto. Durante unas semanas funcionó, y, honestamente, el silencio de aquello me inquietó mucho más de lo que la crisis jamás lo había hecho. Las hipotecas se reestructuraron según lo previsto. La carga fiscal se disolvió limpiamente en la servidumbre, como se supone que debe pasar en el papel y tan rara vez pasa en la vida real. Arroyo Hondo estaba a salvo, entera, protegida para siempre. Y yo lo había hecho, y nadie en el mundo lo sabía. Y se suponía que eso debía sentirse suficiente para cerrar el libro. No lo fue. Me sentaba sola en mi oficina hasta tarde en la noche, con las luces apagadas, y me sorprendía dando vueltas alrededor de la misma pregunta gastada, como un perro que da vueltas antes de echarse. ¿Por qué en verdad lo había hecho? Por la tierra, me decía con firmeza. Por la niña de 4 años bajo el aviso, ambas cosas verdaderas, ambas reales, ambas cosas que volvería a decir. Pero había una tercera cosa ahí abajo, en la oscuridad, debajo de las primeras dos, y no me gustaba nada su aspecto, y cada vez que me acercaba lo suficiente para distinguir su forma, se daba la vuelta, lenta, y me miraba de frente con la cara exacta de mi madre. Aquí va la parte honesta, la parte de la que no estoy orgullosa, y que a nadie le conté por mucho tiempo. Alguna parte de mí estaba esperando. No exactamente un gracias. Nada tan simple. Estaba esperando el momento en que todo saliera a la luz, el momento en que por fin supieran quién había intervenido y los había salvado, para poder quedarme de pie en algún cuarto y ver cómo la comprensión cruzaba el rostro de mi madre, como el clima cambiando sobre un campo desnudo. Había salvado la tierra de forma anónima y me había dicho todo el tiempo que era desinteresado, incluso noble. Y mientras tanto, debajo de la historia, seguía sentada en aquella silla de abogado a los 31 años, todavía esperando ser vista. Las ganas no habían muerto la noche que cerré la caja, solo se habían vuelto más silenciosas, mejor vestidas y mucho más difíciles de sorprender en el acto. Así que me hice una promesa, esta vez de verdad, y la construí deliberadamente como una prueba que podía aprobar o reprobar. Mantendría mi nombre fuera de esto para siempre, sin revelación, sin ajuste de cuentas, sin ningún clima cruzando el rostro de nadie. Si no podía hacer esa única cosa, entonces no había salvado nada en realidad, y mucho menos a mí misma. La promesa duró unos 10 días. Silvia, resultó, no era el tipo de mujer que aceptaba un milagro sin hacer preguntas difíciles sobre de dónde había salido. Llamó al fideicomiso de tierras para agradecer cálidamente, largamente, como se hace cuando un desconocido se mete en tu peor noche y te saca de ella a la fuerza. Y luego empezó a preguntar quién lo había financiado, quién lo había organizado, si había alguien, cualquiera, una persona con nombre y dirección, a quien pudiera escribirle una carta como corresponde. El fideicomiso la esquivó con delicadeza, exactamente como yo les había indicado, pero ella seguía volviendo semana tras semana, y cada vuelta se acercaba un poco más al centro. Y yo me sentaba en mi oficina escuchando a Rosa relatarme cada llamada nueva, y sentía cómo las paredes de mi propio plan cuidadoso empezaban a apretarse lentamente sobre mí. Había construido un rescate sin ninguna puerta para la gratitud, porque la gratitud era lo único en el mundo que podía deshacerme. Y mi hermana, que Dios bendiga su corazón terco, no dejaba de tocar esa puerta. Debería contarte sobre Silvia, porque es fácil convertirla en la tonta de esta historia, y jamás lo fue. Cuando éramos niñas, se colaba en mi cuarto después de las malas noches de nuestra madre.
esas noches en que toda la casa se volvía fría y cautelosa, y se metía a mi cama temblando, y yo le contaba historias en la oscuridad hasta que por fin se calmaba. Historias inventadas, casi todas, sobre una granja donde los animales hablaban y a nadie lo mandaban a la cama con hambre por contestar. Ella no nació creyendo que merecía más que yo. Se lo enseñaron pacientemente, con los años, de la misma manera exacta en que a mí me enseñaron que merecía menos. La misma mujer, la misma mesa de cocina, la misma regla puesta sobre las dos. Mi madre midió a sus hijas toda su vida, todos los días, y simplemente nos puso en extremos opuestos de la misma regla. A Silvia le tocó el lado que recibía elogios, y el elogio es su propia clase de jaula. Ahora lo entiendo, de una manera que entonces no podía. Le habían entregado una granja entera como prueba viviente de que ella era la buena, y el peso de eso la estaba matando lentamente, y ella todavía no entendía que jamás había sido suya para fracasar en primer lugar. Entonces el plan se volvió contra mí, como siempre pasa con los planes, en el peor momento exacto. El registro final de la servidumbre requería una firma original de la consultora calificada de registro, con nombre legal completo, ingresado en el registro del condado donde cualquier persona que quisiera mirar podía consultarlo en una tarde. El mío. No había manera de disfrazar eso, ningún fideicomiso tras el cual esconderme, ninguna dirección fría y anónima de la nada, ninguna estructura ingeniosa. Si lo firmaba, Elena Roldán quedaría en un documento público, ligada directa y permanentemente a la conservación de Arroyo Hondo, y todo lo invisible que había pasado meses construyendo podría deshacerse por cualquiera en el condado que se le ocurriera buscar un nombre. Me senté con esa sola página frente a mí, en mi escritorio, durante mucho tiempo, pasada la medianoche, la oficina oscura y silenciosa a mi alrededor, y el farol de la calle zumbando afuera. Firmarlo y la tierra quedaba salvada. Pero mi nombre quedaba a la vista, donde había jurado sobre la carta de mi abuelo que jamás estaría, no firmarlo, y me habría quedado perfecta, inútilmente escondida, viendo cómo todo se derrumbaba de todos modos en la primavera. No existe una versión de amar algo que se mantenga limpia hasta el final. Lo firmé. Claro que lo firmé. Me encantaría decirte que fue una decisión difícil y noble, del tipo que uno querría que hiciera una hija propia. Pero la verdad es mucho más simple que eso. Y me costó algo real aprenderlo sobre mí misma. Cuando finalmente se redujo todo a conservar la tierra entera o mantenerme a mí misma a salvo y escondida, la tierra ganó fácilmente, sin verdadera competencia. Y eso me dijo con claridad a cuál de las dos cosas en verdad había estado sirviendo todo este tiempo. Mi abuelo no me dejó esa carta para que protegiera mi propio orgullo de mi propia familia. La dejó para que la tierra sobreviviera a todos nosotros y a nuestras pequeñas opiniones unos sobre otros. Así que puse mi nombre legal completo en la línea de consultora, Elena Roldán, en tinta azul, y lo presenté ante el condado y lo dejé entrar al registro público, donde se quedaría para siempre. Y me dije, razonablemente, que nadie en mi familia había leído jamás en su vida un registro de conservación del condado, lo cual era perfectamente cierto. Pero mi hermana estaba a punto de entrar a un banco y que le entregaran una pila gruesa de papeles que jamás había pedido leer. Sucedió durante el cierre de la refinanciación de todos los lugares corrientes y comunes donde una vida puede dar un vuelco. El banco, atando los últimos cabos sueltos de toda la reestructuración, deslizó todo el paquete de la servidumbre sobre la mesa para que Silvia rubricara y firmara, página tras página tras página, como hacen los bancos. Y en algún lugar, en la densa mitad gris de esa pila, en la línea de consultora, en tipografía negra sencilla, estaba mi nombre, Elena Roldán. Me contó después que lo leyó 3 veces separadas antes de que significara algo para ella,
que de verdad levantó la cabeza y miró alrededor de la sala de cierre, como si pudiera ver otra Elena Roldán suelta en algún lugar de toda la región. Y entonces, de golpe, entendió. La desconocida que se había metido en su peor noche y había salvado en silencio todo su mundo no era ninguna desconocida, era la decepción. Era la hermana que se había puesto de pie en la mesa de un abogado 3 años antes. Había salido y jamás había vuelto, sosteniendo todo en pie todo el tiempo desde 50 minutos de distancia en la oscuridad, sin pedir nada. Me llamó esa misma noche. Casi no contesté. Vi su nombre quedarse iluminado en el teléfono durante 4 timbrazos. Cuando por fin contesté, no hubo saludo de su parte. Ninguna introducción, nada. Solo su voz, deshecha y pequeña, como si tuviera 8 años otra vez. ¿Fuiste tú?, dijo. ¿Todo? ¿El fideicomiso, el programa, el... ¿Fuiste tú, Elena? Podría haber mentido. Soy muy buena esquivando. Acababa de construir un rescate entero de meses con esa sola habilidad. Pero era mi hermana y había llorado en mi cama cuando éramos niñas, con miedo de nuestra propia casa. Y yo estaba cansada, cansada hasta los huesos, de no ser vista incluso en los mismos momentos en que era yo quien se escondía. Sí, dije, solo eso. Y me quedé de pie en mi cocina, escuchando cómo 3 años de historia se reacomodaban en silencio en el largo silencio de su lado de la línea. La hermana buena y la mala, el regalo y la decepción, toda la cuidadosa arquitectura de nosotras dándose vuelta de golpe en la oscuridad. La tierra estaba a salvo, pero el secreto ya no estaba en mis manos, y los secretos, en mi familia, jamás en mi vida se habían quedado dentro de un solo cuarto. Silvia fue muchas cosas a la vez esa noche, y dejé que fuera cada una de ellas sin apurarla en ninguna. Agradecida primero, casi de forma incoherente, agradecida, y luego avergonzada de lo agradecida que estaba, y luego asustada, porque ya sabía algo con lo que yo todavía no me había sentado. Me hizo la pregunta que toda mi familia le hace a todo en esta tierra. ¿Qué quieres a cambio de esto? ¿Qué quieres de mí, Elena? Y entendí, escuchándola preguntar con esa voz pequeña y cuidadosa, que en verdad no sabía que existiera otro tipo de respuesta que una persona pudiera dar. En nuestra casa todo tenía un precio y un libro de cuentas y un ajuste esperando quietamente al final. Nada, le dije. Ese era todo el sentido de haberlo hecho. La línea se quedó en silencio un largo momento. No lo entendía, no podía. La habían criado con la misma regla exacta que a mí, y nadie le había entregado jamás una distinta. Entonces dijo lo que yo llevaba días cuidadosamente evitando pensar. Mamá se va a enterar, sabes que sí, y Elena, cuando lo haga, no va a decir gracias. Eso también lo sabes. Mi madre se enteró en menos de una semana, de la misma manera en que se enteraba de todo. Jamás llegué a saber exactamente cómo le llegó, si Silvia lo dejó escapar en un momento débil de gratitud, o si el rumor del banco simplemente derivó en su dirección, como todo eventualmente deriva hacia una mujer que ha pasado toda su vida escuchando en los bordes de un pueblo pequeño. No importa cuál fue, lo que importa es su reacción, porque me dijo con claridad que nada en absoluto había cambiado, y al mismo tiempo que todo había cambiado. No estaba agradecida. La gratitud le habría exigido admitir, aunque fuera en silencio, aunque fuera solo a sí misma en un cuarto oscuro, que la había salvado la misma hija a la que había descartado sobre un café, y esa aritmética simplemente no le cerraba en ninguna parte por dentro. Así que, en cambio, se puso a trabajar. Si la decepción de alguna manera había salvado a Arroyo Hondo, entonces la historia tendría que reescribirse tranquilamente, para que no fuera un rescate en absoluto, para que se convirtiera en la familia uniéndose para capear otra temporada difícil juntos, como siempre hacen las familias fuertes.
Tomó la regla una última vez para medirme de vuelta a un tamaño que todavía pudiera cargar cómodamente en una mano y empezó a hacer llamadas propias. Así que Rosa hizo una llamada propia y esa llamada fue la que cambió todo lo que vino después. Para finalizar la servidumbre y el fideicomiso, reestructurado limpiamente, para poner todo el asunto permanentemente fuera del alcance de que cualquier persona lo deshiciera en silencio después, en un cuarto trasero. Mi abogada levantó el teléfono y llamó al abogado de mis padres, formalmente, para que quedara en registro, y nos pidió a todos que nos sentáramos juntos en una mesa a firmar lo último que faltaba. En el momento en que colgó el teléfono en su base, quedó hecho y no podía deshacerse. 3 años de silencio total entre esa casa y yo terminaron con una sola llamada telefónica entre 2 abogados que jamás se habían conocido. Fuera lo que fuera que estuviera a punto de pasar en ese cuarto, ya no existía ninguna versión de mi vida esperando del otro lado en la que yo volviera tranquilamente a ser la hija de la que nadie se molestaba en hablar en la cena. Había cruzado limpiamente una línea que ya no podía volver a cruzar. Mi nombre estaba ahora sobre la tierra, en el registro, en el oído de mi madre, en el chisme que ya venía por todo el pueblo. El silencio se había terminado para siempre. Me querían de nuevo en una mesa, solo que esta vez, por primera vez en mi vida, era yo quien había convocado la reunión. Era el mismo tipo de cuarto. Podría incluso haber sido el mismo cuarto exacto. Honestamente no podría decírtelo, porque todos huelen exactamente igual. Café quemado y abrillantador de limón, el olor preciso que me había estado esperando la última vez que toda mi familia se reunió para informarme cuánto valía. Mi madre estaba sentada con sus perlas, la espalda recta como un poste de cerca. Mi padre se veía más pequeño de lo que lo recordaba. El susto del corazón de aquel invierno, escrito claramente en su rostro gris y en sus manos manchadas, descansando sobre la mesa. Silvia no estaba sentada entre ellos esta vez. Lo noté apenas entré, sino a un lado, con su silla notoriamente más cerca de mi extremo de la mesa que del de ellos. 2 abogados, uno en cada flanco, carpetas alineadas frente a ellos, y yo entrando por mi propio pie, 34 años ya, sin sostener absolutamente nada en las manos. Porque por primera vez en toda mi vida no necesitaba tener nada que sostener. Me senté en la misma clase de silla dura de la que me había levantado 3 años antes. Nadie me sonrió como si fuera la iglesia. Esta vez el cuarto no tenía ni idea de qué era en realidad. Rosa lo expuso exactamente de la misma manera en que el otro abogado alguna vez había expuesto mi eliminación. Llanamente, planamente, como un pronóstico del clima en un día lento y gris. La tierra de Arroyo Hondo estaba salvada, sostenida ahora en una servidumbre de conservación permanente, los impuestos completamente resueltos, ambas hipotecas reestructuradas y al día, la tierra misma bloqueada como terreno agrícola de trabajo para siempre, a salvo del bloque de subasta para bien y para siempre. Dejó que eso se asentara y luego dijo que la persona que en silencio había construido todo aquello durante meses, a través del fideicomiso, página por paciente página, era la hija sentada al otro extremo de la mesa. Dijo mi nombre en ese cuarto exactamente como se dice un hecho llano y ordinario sobre el clima. Elena Roldán. La vi viajar despacio por sus 3 rostros, como una sombra cruzando un campo. Silvia ya lo sabía y solo bajó la mirada hacia sus manos. La mandíbula de mi madre se tensó, un pequeño músculo saltando alto en su mejilla, y mi padre, lento y enfermo, y de 69 años ya, empezó por fin a entender lo que en verdad estaba escuchando, y me quedé sentada en mi silla dura, viendo cómo esa comprensión lo desarmaba en silencio, ahí donde estaba sentado. Lo dijo en voz baja la primera vez, casi para sí mismo, como un hombre probando con cuidado una palabra en un idioma que no habla. Eso es imposible. Rosa siguió adelante, exponiendo el resto de la estructura, y él lo dijo de nuevo, más fuerte,
no para discutir con ella, sino porque su mente simplemente no podía hacer que la forma de aquello pasara por la puerta. Eso es imposible. La decepción a quien habían quitado del testamento con una cláusula, una sonrisa y 18 meses completos de planeación por adelantado. La que mi madre había nombrado en una mesa exactamente así 3 años antes. Nuestra mayor decepción. Las palabras que tan claramente llevaba años guardando, como monedas en un frasco. Y ahora, esa misma hija era la única razón viva por la que el regalo de $4 millones que le habían entregado a la otra todavía existía sobre esta tierra. Mi padre me miró a través de esa mesa y sus ojos estaban húmedos y viejos. Y lo dijo una última vez, ya completamente roto, hasta el suelo mismo de sí mismo. Eso es imposible. Fue lo más cerca que había estado, en 34 años de mi vida, de decir mi nombre como si significara algo para él. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hacía. Era el gran y terrible talento de toda su vida. Cruzó las manos sobre la mesa frente a ella, la sonrisa de iglesia regresando poco a poco a su rostro, y giró de la manera en que solo ella, en todo el mundo, sabía girar. Dijo que tal vez, dado todo, dado como toda la familia se había unido a través de un momento tan difícil, era por fin hora de arreglar las cosas entre nosotras, de restaurarme al fideicomiso, de poner todos nuestros nombres juntos sobre Arroyo Hondo, lado a lado, como familia, de la manera en que siempre debió haber sido desde el principio, según dijo ella. Lo ofreció generosamente, cálidamente, inclinándose un poco hacia adelante sobre la mesa, como un regalo que colocaba con cuidado en mis manos abiertas. Y ahí estaba, expuesto llanamente en medio de la mesa, exactamente lo que la mujer joven y envenenada, aferrada al volante en aquel estacionamiento vacío 3 años antes, había querido más de lo que había querido aire. Ser restaurada, ser vista. Que se lo dijeran en voz alta, frente a testigos y abogados, que yo pertenecía y siempre había pertenecido. Mi madre me lo estaba ofreciendo sobre la mesa, y todo lo que tenía que hacer en el mundo entero era estirar la mano y tomarlo. Y entonces por fin lo vi. La forma entera de mi vida, toda de una vez, clara como agua de pozo fría, por primera vez. Si estiraba la mano sobre esa mesa y aceptaba la restauración, si recuperaba mi nombre en la escritura, si tomaba el asiento en la familia que de pronto estaban tan dispuestos a ofrecerme, le estaría entregando a mi madre la regla, otra vez, con mis propias 2 manos. Ella me mediría generosamente esta vez, sí, me marcaría por fin como perteneciente, como buena, como restaurada, un crédito para la familia, después de todo, pero seguiría siendo su mano la que sostuviera la regla, siempre, y mi valor seguiría estando ahí, en su puño, suyo para subirlo o bajarlo cada vez, que el humor o la temporada se lo dictaran. El elogio de esa mano era exactamente la misma jaula que la culpa de esa mano. Simplemente jamás me habían ofrecido el elogio antes, así que en toda mi vida nunca había visto los barrotes por lo que eran. Entendí entonces, sentada en esa silla dura con todos mirando, que jamás en realidad había querido su dinero, ni su tierra, ni su granja. Había querido, toda mi vida, dejar de necesitar sus ojos sobre mí. Y la única manera que quedaba en el mundo para dejar de necesitarlos era rechazar, aquí mismo, ahora mismo, frente a todos ellos, lo único que probaría que todavía los necesitaba. Así que dije que no, en voz baja, de la manera en que digo todo lo que alguna vez me ha importado de verdad. Les dije que no quería ser restaurada al fideicomiso, que no quería mi nombre de vuelta en la escritura, que no quería un asiento en una mesa que solo ahora me ofrecían, ahora que por fin, finalmente, me había vuelto demasiado costosa para seguir ignorando. Entonces deslicé el último documento de Rosa al centro de la mesa, el que las dos habíamos preparado con cuidado por adelantado exactamente para este momento, y lo firmé ahí, frente a todos ellos.
movía todo el rescate, toda la estructura que había construido con la mano firme de mi abuelo, guiando la mía desde la tumba, hacia un fideicomiso de conservación separado, sostenido para Nora, mi sobrina, la niña de 4 años que había estado jugando entre el pasto alto bajo el aviso de ejecución hipotecaria, para mantener la tierra entera para su generación, invendible para siempre, sin el nombre de ningún benefactor unido a ella en ninguna página, para que nadie lo encontrara jamás. Renuncié al dinero, renuncié a la restauración, renuncié a la única cosa que había querido toda mi vida, en el momento exacto en que finalmente, por completo, entendieron lo que yo era. Y luego recogí mis llaves de la mesa. Quédense con el reconocimiento, dije, de pie. Jamás lo necesité. Solo necesitaba saber que podía salir de un cuarto como este sin él. La compostura de mi madre por fin se quebró, y se quebró exactamente de la manera en que debí haber sabido todo el tiempo que lo haría. No en vergüenza, jamás en vergüenza, sino primero en confusión y luego directo en furia. Lo llamó dramático, lo llamó un espectáculo, una actuación, una manera de hacer que todo el cuarto me mirara a mí. Dijo que estaba tirando una fortuna solo para hacer algún tipo de punto que nadie me había pedido que hiciera. Y genuinamente, hasta la raíz misma de sí, no podía entender por qué una persona viva rechazaría que le dieran algo, porque en todo el largo libro de su vida, el valor solo había fluido en una dirección, de quien sostiene la regla hacia quien es medido por ella. Todavía sostenía esa regla, incluso entonces, incluso ahora, con los nudillos blancos. Simplemente ya no le quedaba nada mío contra qué apoyarla. Al otro lado de la mesa, Silvia lloraba abiertamente ahora, una mano presionada con fuerza sobre su propia boca, y cuando finalmente levantó hacia mí sus ojos húmedos, vi que entendía por completo, del todo, quizás la primera persona en esa familia entera en entenderme alguna vez de verdad, hasta el fondo, y pude ver claramente que le costaba algo entenderlo. Siempre cuesta algo. Me puse de pie. Me había levantado de una mesa exactamente como esta, una vez antes. 3 años antes, por esa misma temporada, y había salido del cuarto porque no había nada ahí para que yo firmara. Esta vez me levanté y salí porque había firmado todo lo que había para firmar, y ya no quedaba nada en ese cuarto que todavía quisiera llevarme. La misma puerta, la mujer opuesta atravesándola. Mi padre me sujetó la manga al pasar junto a su silla, sus dedos débiles sobre la tela. Su mano temblaba exactamente de la misma manera en que la mía había temblado sobre el volante en aquel estacionamiento, todos esos años atrás. Y su boca vieja se movía, y ninguna palabra terminaba de salir de ella. 40 años de silencio practicado, demasiado pesados para levantarlos todos de golpe al final mismo de una vida. No lo logró. Algunas puertas se quedan cerradas incluso cuando el hombre detrás de ellas por fin, demasiado tarde, decide que quiere abrirlas y no sabe cómo. Pero estiró la mano hacia mí, algo que jamás había hecho, y dejé que sostuviera mi manga por un largo segundo, y luego la recuperé con delicadeza, y salí caminando a través del olor a café hacia una tarde de octubre ordinaria, a la que no le importaba en absoluto lo que acababa de pasar. La tierra se sostuvo. Arroyo Hondo sigue de pie ahí afuera, salvada para siempre ahora. Los campos cercanos recuperándose despacio, como se recuperan los campos cuando por fin alguien los deja descansar una temporada, protegida más allá de todo lo que mi madre o sus opiniones puedan alcanzar de nuevo. Ella jamás llegó a entenderlo, ni hasta el día de hoy. Le cuenta al pueblo una versión donde toda la familia se unió y salvó heroicamente la granja familiar, y la dejó tenerla, porque ya no necesito que se corrija el registro para dormir tranquila por las noches. Mi padre me escribió una carta ese invierno, no mucho después. La tengo. Está en la caja ahora con las viejas escrituras color café. No la he abierto,
y tal vez nunca la abra. Y lo extraño y silencioso es que estoy bien de cualquier manera, lo cual es exactamente como sé que algo en mí por fin cerró limpio y sanó. Ya no necesito las palabras dentro de ese sobre para estar bien. Esa es exactamente toda la diferencia entre la mujer del estacionamiento y la mujer que soy ahora. Eso es todo lo que fui a buscar en todos sus cuartos y jamás encontré. Silvia y yo hablamos ahora, no muy seguido y con cuidado, y hay toda una vida de regla entre nosotras para trabajar despacio alrededor de ella, pero es real, lo cual ya es más de lo que las dos jamás tuvimos bajo el techo de nuestra madre creciendo. Ella está criando a Nora en la tierra que salvé y ha empezado a contarle en silencio a esa niña un tipo de historia distinto al que nosotras dos crecimos escuchando. Me contó la primavera pasada, por teléfono, que había sentado a Nora y le había explicado, con palabras pequeñas que una niña de 4 años pudiera entender, que había una tía que una vez había salvado todo su mundo entero y jamás pidió una sola cosa a cambio. Ni una sola cosa. Nora va a crecer sobre una tierra que no puede venderse bajo sus pies, criada por una madre que lo está aprendiendo tarde y a contrapelo de toda su crianza, que el valor de una persona no es algo que otra persona te entrega sobre una mesa. La regla se detiene con nosotras, con nuestras dos niñas. Esa es la parte que me quedaría, si solo pudiera quedarme con una parte de toda la historia. En cuanto a mí, manejé los 50 minutos de vuelta a Valverde y volví a mi trabajo tranquilo de salvar la tierra de otras personas. Y mi negocio siguió creciendo. Y en algún momento de ese año siguiente, dejé de notar si alguien me estaba mirando hacerlo. Esa fue la verdadera señal, la que finalmente me dijo la verdad. Saqué la carta de mi abuelo de la caja una última vez, ese primer otoño después, y la leí entera una vez más despacio, en voz alta, en el apartamento vacío. Sabrás qué hacer, niña, porque eres la única que alguna vez amó la tierra, no la escritura. Luego la doblé de nuevo con cuidado, sobre sus pliegues suaves y gastados, y la puse de vuelta en la caja, con las viejas escrituras color café y el mapa dibujado a mano de las esquinas húmedas, y cerré la tapa. Y por primera vez en toda mi vida entera, cerrar algo no se sintió en absoluto como perderlo. Pasaron toda mi vida decidiendo cuánto valía. Por fin dejé de entregarles la regla. Un aviso del banco en una puerta, una carta que jamás abrí, una firma que me negué a firmar. Si alguna vez una familia te midió por lo que poseías en vez de por todo lo que en silencio cargabas, escúchame ahora. No eres la decepción, eres quien mantuvo todo en pie. Suscríbete, quédate cerca y te contaré otra.